¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de varios temas, seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión yo tengo una invitada súper especial. Ella es Rebeca Illescas. Rebeca Illescas es abogada, licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Gestión Políticas Públicas, por el Instituto Monterrey, máster también y egresada de los estudios latinoamericanos y políticas culturales por la Universidad Simón Bolívar. Ha ocupado cargos importantes en varias empresas, inclusive también en el sector público como viceministra de Minería y entre el 2017 y 2018. Así que, bueno, tiene una amplia trayectoria y le doy la cordial bienvenida entonces a Rebeca. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Perfecto, sí. Ventajosamente tenemos esta oportunidad de hacerlo en forma digital y muchos pueden acceder a estos contenidos. Así que el tema que hemos escogido con Rebeca ha sido las responsabilidades compartidas en la minería, que es un tema un poquito amplio porque, bueno, tenemos un sector que está, a ver, de acuerdo con que se expandan esta actividad y hay otros sectores que todavía no, hay mucho rechazo todavía en ciertos puntos específicos del país. Así que vamos a ver cómo es esta responsabilidad compartida entre Estado, empresa y comunidades, que es lo que nos interesa. Así que empecemos por ahí, mi querida Rebeca. Primero, para entender un poco el tema, si nos puedes, por favor, comentar qué son las responsabilidades compartidas en la minería y su importancia. Gracias Carlos. Bueno, estos temas son interesantes y complejos, ¿no? Hablar de minería en el Ecuador es una industria que todavía es nueva. Nosotros hemos tenido actividades mineras durante muchos años, pero una minería a pequeña escala, la minería artesanal. Entonces, siempre actividades nuevas causan algunas dudas, también no hay certezas alrededor de las actividades industriales de minería. Y bueno, lamentablemente hemos entrado en esta discusión de si es bueno o es malo, o si se debe hacer o no se debe hacer, cuando yo siento que ya lo habíamos superado en un momento, ¿no? Yo respeto, también es un tema, vivimos en un mundo en el cual estamos, eh, yo creo que también hay demasiada información falsa, y también hay una importante discusión alrededor del aprovechamiento de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, la emergencia climática. Entonces, son desafíos no solamente para las industrias extractivas, sino en general para todas las industrias, ¿no? Conscientes de la importancia de cuidar el ambiente, es importante también saber que hay actividades en las cuales no podemos prescindir y que más bien la discusión debería ser cómo lo hacemos, y lo hacemos bien, lo hacemos mejor. Entonces, en ese sentido, yo siempre destaco que uno de los temas importantes es el control a estas actividades, ¿no? Entonces, ahí el rol que juega el Estado es fundamental. ¿Por qué hablamos de desarrollo compartido? Porque todas las actividades siempre involucran a varios actores, entre esos el Estado, por supuesto. ¿Y por qué en este caso? Porque los recursos naturales pertenecen a todos los ecuatorianos, es decir, a todos los ecuatorianos, y que se gestionan y administran a través del gobierno central. Esto está en la Constitución de la República del Ecuador. Y la minería se hace en los territorios. Minería se hace en las zonas que están aisladas, no se hace en Quito, no se hace en Guayaquil, ni en Cuenca, aunque los cuencanos creen que se hace en Cuenca, pero no, se hacen en zonas aisladas, y por lo tanto la relación es entre las comunidades, las empresas, que excepcionalmente pueden haber públicas o privadas. En el caso del Ecuador existe una excepcionalidad en la cual se permite que las empresas privadas puedan hacer actividades alrededor de los minerales, que tienen distintas fases también. Eso es importante, luego podremos conversar sobre eso, porque también es importante entender cómo trabaja la industria y cuál es el proceso técnico alrededor de una minería industrial. Y finalmente siempre está el Estado, y pueden haber muchísimos más actores. ¿Qué significa esto? Que para poder para poder hacer una actividad en territorio donde se hacen las actividades mineras, siempre debemos llegar a acuerdos. Este desarrollo compartido es entre todos los que hacemos estas actividades, y desde las posiciones, desde las dudas, desde las necesidades, desde cada uno de los actores,
generar una conversación en la cual permita llegar a acuerdos y que también va a haber desencuentros. Eso es importante también, entender que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero también saber cómo podemos manejar esas dudas y esos desencuentros. Muy bien, y justamente ahí, ¿no? El hecho de que tenemos varios actores, ponernos de acuerdo entre los tres, como bien mencionabas, ahí está un poquito el arte, la parte un poco especial de tratar estos temas, porque obviamente cada uno tiene sus intereses. Entiendo que el Estado da los lineamientos generales, ¿no es cierto?, para poder seguir la política, pero ahí obviamente vienen las empresas con sus intereses, igual de la misma manera las comunidades. Ahora, has trabajado muchísimo en el área, y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo lograr, cómo dar esa tranquilidad a la comunidad? Es decir, salirnos un poco de lo que se habla siempre, ¿no? Que es perjudicial, que contamina, que daña el ambiente, etcétera. ¿Cómo llegar a una comunidad, desde el punto de vista de sector privado para que, se involucren en el proyecto y obviamente, pues, también de la misma manera la empresa cumpla con toda la parte ambiental? ¿Cómo lograr este consenso? Es importante también destacar que no solamente son tres actores, ¿no? Hay muchísimos más actores alrededor de esta industria. También es importantísima la academia, los GATS y muchos otros Muchos actores, ¿no? más. Muchos más, exacto. Entonces yo ahí considero que es importante llegar a un gran acuerdo, primero nacional y luego local en cada uno de los territorios, porque las dinámicas también son distintas. Es muy distinta las preocupaciones que tienen las comunidades en una zona, en la Amazonía y otras en la Sierra Central, por ejemplo. Entonces ahí no debería o no existe un modelo único, un consenso nacional, porque todos tenemos distintas dudas, preocupaciones. Entonces, primero, entender que todas las dinámicas son distintas. Después, también entender y respetar las dudas y respetar las posiciones que cada uno puede tener. Cuando uno llega a una mesa a conversar o a llegar a tratar de llegar a un acuerdo, a un diálogo, lo importante también es entender que siempre va a haber distintas posiciones, respetar estas posiciones, pero también sentarme en la mesa con la apertura de poder escuchar. Entonces, lamentablemente yo creo que estamos súper acostumbrados a la pelea y a la discusión, no a la conversación o al escuchar al otro y tratar de llegar a estos mínimos de acuerdos, por un lado. Por otro lado, también es importante entender que quien debería también marcar una línea de conversación es el gobierno, sin duda, porque el gobierno es quien administra y gestiona los recursos minerales. El gobierno es quien debería planificar, el gobierno es quien debe dar las certezas, el gobierno es quien debe tener una política alrededor de estos recursos. Si partimos que tenemos esta línea, podemos empezar a conversar alrededor de esta política. Pero lamentablemente lo que nosotros hemos visto en los últimos años es que primero que no sabemos cuál es la política, no tenemos certeza hacia dónde vamos y no sabemos tampoco cuáles son las prioridades. Eso es una preocupación para todos, no solamente para las comunidades donde se hacen las actividades mineras, sino también para las empresas y para todos los ciudadanos. Todos nos preocupa no tener un plan. Y luego también el propio gobierno es el que debe controlar estas actividades. No hay mejor certeza para todos que un Estado fuerte con una institucionalidad alrededor de la minería que nos asegure a todos, tanto a las empresas como a los ciudadanos, como a las comunidades, en que esas actividades están controladas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que tenemos una institucionalidad débil, una agencia de regulación que fue fusionada. Recuerda, Carlos, que antes había una agencia de control para minería, una para hidrocarburos y otra para electricidad. Luego se hizo la fusión, se fusionaron los ministerios. Entonces, claro, esta debilidad que a veces puede sonar falsamente como un ahorro para el Estado, lo cual no es absolutamente, ¿qué es lo que pasa? Un descontrol. Y en estas actividades que son aún más peligrosas que en el caso de los hidrocarburos o la electricidad, ¿qué es lo que tenemos? Un desborde de minería ilegal por la falta de control. Humanamente, tan pocos funcionarios no pueden controlar. En un país donde tienes minerales, donde hay pobreza, siempre va a haber minería. Ese es el problema en el que hoy estamos, en el que igual existe la actividad, pero de forma ilícita, descontrolada, contaminante, y ese es el peor de los escenarios que podríamos tener, no solamente para la industria minera, por último, la industria no importa, las empresas vienen y se van, pero el peor escenario para las comunidades.
Muy bien, por lo que mencionas, bueno, no hay Estado, no hay política, no está clara el rol en sí, porque bueno, yo pensaría que si es que no hay esa línea base, pues los otros actores simplemente no pueden actuar, porque no hay ese sustento, ¿no es cierto? Y ahora, de hecho, con lo que está pasando a nivel político, pues estamos, digamos, en un punto de stand-by hasta ver qué va a pasar después. Así que en ese sentido, está claro la situación que estamos viviendo, inclusive lo que existe ahora es la minería ilegal, que inclusive pues ahí no tenemos ningún control, el Estado no tiene ningún tipo de control y lo que tenemos es una gran contaminación ambiental. Vamos al tema legal, al tema ambiental. Ecuador tiene una gran normativa ambiental, bastante exigente, a tal punto que a veces uno dice, bueno, si es que está todo claro y existen todos los directrices, la verdad que sería mucho más fácil, entre comillas, para la empresa ejecutar sus programas, sus planes con la comunidad. Ahora, lo que está ocurriendo actualmente es que no existe, digamos, una atención o una participación efectiva del Estado, por lo cual se están generando estos conflictos ambientales. Desde tu punto de vista actualmente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer en este caso los tres actores, ¿no? Partiendo desde el Estado, que ya sabemos que la falencia, pero la empresa o las comunidades que quieren desarrollarse actualmente en este sector, ¿qué piensas tú que pueden hacer para poder enmarcarse y seguir en este tema de lo que es la minería responsable? A ver, hay varias condiciones para las que se pueda dar una actividad que sea una actividad responsable y que además tenga la certeza y las seguridades alrededor de los temas ambientales y sociales que son los más sensibles en esta industria. No soy experta en los temas ambientales, sin embargo, desde la gestión y la política pública, ¿qué es lo que nosotros deberíamos exigir desde el Estado? Normas y reglas claras. Eso te exige cualquier empresa seria, un inversionista que sea, que entienda que sea una industria, una empresa seria, internacional y nacional también, lo primero que quiere es tener las reglas del juego claras. Perdona O- una pregunta ahí. Con la legislación que tenemos, ¿no está clara la parte ambiental? Está clara la parte ambiental. Nosotros tenemos un código orgánico ambiental, tenemos una regulación específica que es el reglamento ambiental de las actividades mineras y tenemos además un montón de otras normativas secundarias que te regulan distintas fases y actividades pequeñas, específicas, transporte de material, uso de agua, etcétera. Perfecto. ¿Qué es lo que Ahora, faltaría entonces? Ahora recuerda que el año pasado me parece que la Corte Constitucional dejó sin efecto la ley de recursos hídricos. Primera debilidad que tenemos, no tenemos una ley de recursos hídricos, lo que, como todas las actividades industriales, necesita hacer uso de agua, que por supuesto en la minería lo que se promueve es que se use un consumo absolutamente mínimo, o sea, reducir el consumo de agua y además la ley te establece y te establecía también en la ley de recursos hídricos que tienes que el aprovechamiento del agua que se usa para la industria, tú devuelvas de la misma forma en que recibiste esa agua, ¿no? Esto de forma muy general, decirlo así. Pero hoy no tenemos esa ley. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica hizo una socialización de la nueva normativa. Ya ves que ahora también hay un proceso de consulta prelegislativa, luego esto tendría que ir a la Asamblea para aprobarse. Primer impedimento hoy, ya no hay Asamblea. Entonces, nadie podría, hoy ya no existe sería imposible hoy aprobar esta ley, primero, la de recursos hídricos. Luego tienes, y de igual forma, por las sentencias de la Corte Constitucional, se tienen que hacer consultas previas ambientales que también están en proceso el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición, el MATE. Y por último, también no tenemos la ley de consulta previa, libre e informada. Esto como las leyes más importantes que requiere la industria para el corto plazo. Entonces, en este espacio, hoy que no tenemos esta legislación, por supuesto que hay algunos impedimentos para que ciertas
proyectos puedan avanzar, y unos para construcción de mina y otros inclusive para exploración. Entonces, es una necesidad urgente que tiene la industria y como yo digo, lamentablemente, en este caso, quienes cumplen, los únicos que están parados esperando que salga la normativa son las empresas que primero que son empresas que son serias, empresas que traen inversión, empresas que son responsables con el Estado y que jamás van a entrar a un territorio si es que no tienen todos los permisos. A quienes no les importa es a los mineros ilegales. A los mineros ilegales y todas las actividades ilícitas, ellos no les importa que no exista la normativa. Ellos están sacando los minerales de todo el país y hoy, como hemos visto, es una emergencia nacional la minería ilegal. Muy bien, bueno, está claro que el aporte, o en este caso el escenario que estamos viviendo en este momento a nivel nacional no aporta o no ayuda para el desarrollo de esta minería sostenible, ¿no? Ahora, tú has tenido contacto con las comunidades, de hecho, fuiste funcionaria pública, y ¿cuál es tu Tú, en este caso, ¿qué es lo que tú sientes cuando has estado con las comunidades? ¿Las comunidades tienen esa apertura, saben, lo ven como algo malo a la minería o ves una división entre ellos? Gracias, Carlos, sobre todo porque sí, yo fui funcionaria pública 18 años en el Estado. Me encanta, me encanta el servicio público y bueno, por ahora estoy haciendo consultorías, promuevo también un laboratorio de innovación social y tecnológico en la UTE y estoy súper contenta con lo que estoy haciendo ahora, pero me encanta el servicio público, por eso mi carrera fue en el sector público. Y claro, uno conozco el país a pie, desde muy joven en el servicio público todo el Ecuador. Y claro, uno a veces piensa que las discusiones que nosotros tenemos en las ciudades, en Quito, Guayaquil, Cuenca, las ciudades principales más grandes, ¿no? Nosotros estamos preocupados por la política, por el tema macro, por la dinámica que te lleva a lo nacional, pero en el territorio es distinto, ¿no? En las comunidades todavía tenemos una dinámica absolutamente distinta, las necesidades son otras, lamentablemente también por la misma situación económica, social que sufre el país. Vivimos también escenarios de pospandemia en los cuales lamentablemente se ha incrementado la pobreza, la desigualdad. Entonces, claro, cuando uno tiene una necesidad de comer del día a día, de que los niños vayan al colegio, a las escuelas, entonces entrar en estas conversaciones son casi absurdas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que también hay una falta de información, absolutamente nadie genera información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en territorio depende del actor que sea más fuerte en cada una de las comunidades, es el mensaje que se lleva. Hay muchísimo dinero también alrededor de la oposición a la minería, eso es cierto, hay que decirlo. Entonces también organizaciones que a veces se disfrazan como ambientalistas llevan un mensaje que por distintos motivos es oponerse a las actividades. Las disputas en territorio se basan en temas distintos, variados, pero para mí finalmente lo que todos queremos y lo que todas las madres, las mujeres en territorio, en nivel nacional, queremos es que tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que también debemos promover, llegar a un acuerdo también, decir, bueno, no es que hemos llevado, yo creo que también hemos seguido en este camino de si se hace minería o se hace, por ejemplo, si puedo sembrar cacao, café, cuando las dos actividades pueden ser complementarias absolutamente. Y ese yo creo que esa es la confusión que nos llevan en territorio los actores opositores de estas actividades, porque ellos tienen también unos legítimamente creen en sus objetivos y en sus convicciones de oponerse a una actividad, pero muchos otros también viven de esto, ¿no? Son funcionarios con sueldo que les pagan para oponerse a la actividad. Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere de verdad? Solo lo sabremos cuando te sientes en una mesa de diálogo y que yo también, con mi experiencia, veo que la gente necesita, uno, entender, alguien que les explique, y dos, necesitan también saber qué oportunidades tienen productivas, sociales, económicas para sus comunidades. Y en base a eso, llegar a un acuerdo nacional y un acuerdo local sería el ideal. Perfecto. Desarrollo finalmente, ¿no? Desarrollo para el país, para las comunidades, para
para todos los actores. Finalmente, bueno, hay muchos profesionales que están listos y que tienen muchas ganas de involucrarse en proyectos mineros. Hablamos de ingenieros en seguridad y salud, hablamos de médicos ocupacionales, hablamos de ingenieros ambientales. El Ecuador tiene gran capital humano, inclusive profesionales que se han estudiado fuera del país y que están listos para desarrollar proyectos. ¿A qué les dirías a ellos ante esta situación que estamos viviendo actualmente para que se motiven y puedan surgir en este ámbito? Chuta, pobres profesionales alrededor de la minería hoy en el Ecuador. Lo que les podría decir es que tengan paciencia, fuerza y resistencia. He conversado no solamente con los fabulosos profesionales que hay alrededor de las carreras de minería, los ingenieros. Hay ingenieros excelentísimos en el Ecuador que trabajan incluso en otros proyectos afuera. Los geólogos ecuatorianos son destacados en proyectos internacionales que lamentablemente incluso no pueden venir al Ecuador porque por la falta de oportunidades. Estos años son, yo creo que unos años de resistencia frente a la industria que ha tenido tantos problemas estos años, tantos golpes, pero también es un momento importante de reflexión. Y yo creo que eso también es lo que nosotros debemos preguntarnos todos los días. Yo siempre y yo misma todo el tiempo estoy leyendo, conversando y me involucro también, hablo muchísimo, creo que me ha servido ser madre, tengo dos hijos, un adolescente y una preadolescente. Claro, ellos vienen y me dicen, mami, tú trabajas en minería que es mala. Entonces yo le digo, a ver, conversemos. Entonces, claro, y creo que eso es importante, escuchar, ¿no? Entonces, los que hacemos política o nos gusta o intentamos hacer política pública, gestión pública, no partidista, creo que uno debe tener estos momentos de reflexión. Yo creo que es súper válida la necesidad que tenemos de compatibilizar las necesidades ambientales que requiere un mundo distinto y una actividad que genera impactos, pero que no es que genera muchísimo más que otras actividades. Genera impactos, sí, pero debemos llegar a ese punto de encuentro. Esta es una conversación que tenemos pendiente. Y finalmente decirte que para la gente que no sabe, la minería es una industria que tiene muchísimos encadenamientos productivos, genera muchos empleos. Hay distintos datos. Alguien habla de que cada un empleo formal en minería se generan directo, se generan como 8, 10 o 12 encadenamientos productivos alrededor de un solo empleo. Se habla también de que solamente con los dos proyectos que están en producción, hoy en el Ecuador, más la pequeña minería, hay más de 120,000 nuevos empleos alrededor de la minería. Entonces, en un país en el que necesitamos más que se generan nuevas fuentes de trabajo, necesidades económicas, la minería es una única oportunidad, no hay más. A veces soñamos ojalá podamos tener otros tipos de ingresos en el país también. Pueden convivir, es real, pero la minería sin duda es un acelerador del desarrollo y un acelerador para tratar de reducir la brecha de pobreza único. Y que además tenemos poquísima oportunidad, porque hoy tenemos otra vez este tren de la necesidad de los minerales por el cambio de las energías renovables, que quizás si no nos subimos a este tren en 2 o 3 años más, ya no exista esta gran necesidad mundial, aunque no creo, porque para los próximos años se necesitan muchísimos minerales, pero es importante que nosotros seamos serios y lo hagamos bien. Perfecto. El Ecuador ha vivido varias décadas del sector petrolero, vive del petróleo básicamente, entre otros productos de primera necesidad que se exportan a nivel mundial, pero definitivamente la minería tiene mucho futuro. Siempre cuando bien administrada en el país puede generar muchísimos cambios sociales y muchísimo aporte al desarrollo. Yo te agradezco muchísimo, mi querida Rebeca, por este gran contenido que nos has compartido el día de hoy. A todos ustedes también por estar aquí. Espero que este contenido sea de su agrado. Y mi querida Rebeca, Gracias, muchas Carlos. gracias por tu tiempo. Gracias a ti.